Mis amados hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Somos Eclesía, Pastores Unidos de San Juan Zacatepeques, para llevar el mensaje a nuestra audiencia. Esperamos juntos estudiar el libro de Mateo y llevar también el estudio de esta noche. Esperamos disfrutarlo y queremos orar y poner en manos de Dios este tiempo. Esperamos que tanto usted como nosotros podamos juntos alabar a Dios por lo que quiere enseñarnos. Oremos. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos da de venir delante de ti y acercarnos al trono de tu gracia a través de la oración. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites abrir nuestro corazón, nuestros labios, adentrarnos al estudio de tu palabra, Señor. Deseamos aprender y que también podamos llevar algún mensaje que pueda beneficiar la mente y el corazón de tu pueblo. Gracias por lo que nos hemos preparado para ello y ahora en tu nombre queremos hablar. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, qué importante hoy poder abordar el tema sobre los juramentos, basado en Mateo 5, 33 al 37. En sus letras el pasaje dice de esta manera: también habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Qué importante poder hoy observar el verso 33, hablando de la ley y los juramentos. Y cuando vamos a ver ahí, nos da cierto alivio dejar atrás la enseñanza de Cristo en torno al séptimo mandamiento, consciente de que nos toca de cerca la cuarta antítesis que vamos a ver. También en este cambio versa sobre los juramentos, tema que parece tener poco que ver con nosotros. Probablemente no hemos jurado nunca por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, porque no es nuestra costumbre, ni nuestra vocación, ni por vuestra cabeza, por lo cual podríamos pensar que al menos en este caso el Señor nos dará un aprobado en el examen final. No es nuestra costumbre. Sin embargo, desdichadamente no podemos escaparnos tan fácilmente de las implicaciones del texto. En realidad, lo que Cristo está exigiendo en estos versículos es la veracidad, sencillez y honradez en todas nuestras comunicaciones y conversaciones. En nuestro medio, lastimosamente, hay un gran mal, y el mal es ampararnos detrás de una verdad para que nos puedan creer. Entonces, es lo que vamos a tratar de explicar en esta noche. Centra su ataque en los juramentos porque era por medio de ellos como los judíos de su día eludían la verdad con cumplir sus compromisos. Nosotros practicamos otras formas de engaño, pero las demandas del Señor son igualmente fulminantes. Es bien claro el verso 37 cuando nos dice en esta oportunidad: sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Yo creo que está bien explícito el pasaje para nosotros, y para entender esta bien enseñanza necesitamos saber en primer lugar lo que enseñaba la ley al respecto, y en segundo lugar cuáles eran las costumbres de los judíos. Entonces vamos a explicar la ley. Como en el caso del divorcio del verso 31, la frase citada por Jesús: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor, según el verso 33, no es una cita exacta del Antiguo Testamento, sino un resumen de varios textos, con énfasis especial sobre aquellos aspectos de la ley que los rabinos subrayaban. Pero detrás de la cita podemos ver textos como la siguiente. Voy a mencionar algunos textos que pueden ayudarnos en esta oportunidad.
El pasaje de Levítico 19:12 dice de esta manera: no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Y el pasaje de Números 32 dice: si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, o no debe faltar a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Qué importante era el Antiguo Testamento para la vida judía en aquel entonces. Cuando hagáis un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarla, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirla, tal como voluntariamente has hecho el voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Este pasaje de Deuteronomio 23, 21 al 23 es bien claro, porque algo que a veces hacemos y nos comprometemos, eso sí sucede en nosotros, es el asunto de que voluntariamente nos comprometemos a algo. Y eso se oye mucho en los negocios, por ejemplo. Un hermano, una hermana pone una tienda y de repente dice: quiero que oren por mi tienda, y la ganancia, una buena parte va para la iglesia, ¿va? Cuando ya mira el pisto, y ahí está el problema, que empezamos a olvidarnos de ese voto que hicimos, esa promesa, y recordemos sí, sí, no, no. Entonces esa parte es bien importante. En cada uno de estos textos, el énfasis recae sobre dos cosas. Primero, la necesidad de sinceridad y veracidad en el momento de hablar, y la necesidad de absoluta fidelidad al cumplir lo hablado. Prohíben por un lado la mentira y el engaño, y por otro lado el perjurio y la deslealtad. El pueblo de Dios debe ser conocido como un pueblo cuyas palabras siempre es de fiar. Esta parte, mis hermanos, es bien importante. Qué bueno que puedan decir: cuando ese hombre dice algo, lo cumple, ¿verdad? Es cumplidor. Y ya dijimos que todo creyente, como pueblo evangélico, aquí en San Juan somos muchos, debiéramos escuchar siempre: ese hombre es de fiar. Y es lo que está tratando de explicar el texto. Lo que dicen con integridad, y una vez dicho, lo cumplan, aunque resulten ser perjudicial para sus propios intereses. El Salmo 15, 1 al 4 dice: Señor, ¿quién morará en tu santo monte? El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. A pesar que sé que me va a perjudicar, me va a arruinar, yo voy a cumplir porque di mi palabra. Y esa parte es bien importante. Dar la palabra es cosa seria. Vivimos en un mundo caído en el que la gente ha desarrollado todo un estilo de mecanismos de engaños en su conversación diaria, sin pensarlo dos veces. Exageramos, damos información parcial, mentimos, mezclamos la verdad con la mentira, o prometemos cosas sin tener intención alguna de cumplir esa promesa. Detrás de nuestro discurso hay duplicidad en lugar de sencillez. Hay engaño en lugar de transparencia, y mentira en lugar de verdad. Como consecuencia, la sociedad se ha visto en la necesidad de utilizar una serie de recursos y costumbres mediante las cuales intenta proteger a la persona engañada y obligar al engañador a cumplir su palabra. Se dice que muchos negocios de la vida requieren la firma de un contrato de legalidad vinculante. Para otros asuntos no se considera firme el propósito si la presencia de testigos para transacciones menores. Se espera que la persona hable en serio o se comprometa solemnemente. Y eso me acuerdo hace unos años cuando negociamos un terreno que era de la iglesia. Es bien importante ver al Señor con que estábamos negociando. Y Él me dijo: Eliseo, este es un pacto de caballeros, así que usted va a cumplir y yo también. Y así fue. Qué importante que una persona que no conocía mucho de Dios
se había comprometido a dar su palabra como un pacto de caballeros. Yo considero que el creyente debe también mantener siempre esa palabra sí, sí o no, no. Hoy en día, excepto en los juzgados, el jurar está cayendo en desuso. La probable causa de esto es creciente escepticismo de la gente en materia religiosa. Si no crees en Dios, ¿qué sentido tiene invocarle como testigo en una transacción? Son ya pocos los que refuerzan sus aseveraciones con un juro por Dios o algo semejante, pero en la antigüedad era una costumbre habitual para refrenar la seriedad de una promesa o un contrato. En principio, la Escritura no cuestiona esta práctica. Al contrario, a veces Dios mismo confirma mediante juramento la veracidad de sus promesas. Por ejemplo, en el pasaje del Salmo 132, verso 11, él dice de esta manera: el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. Dios mismo jurando. También en el Salmo 110:4 dice: el Señor ha jurado y no se retractará. También en Hebreos capítulo 6, 17 y 18 menciona: Dios, deseando mostrar la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, dice, en este mundo conviene tener medios para persuadir u obligar a la gente a que diga la verdad. Así pues, encontramos textos como este pasaje. También encontramos que temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Aquí, por supuesto, la intención no es tanto la de fomentar la práctica de los juramentos, como la de exigir que los israelitas, al jurar, lo hagan por el Señor y no por otras deidades. Pero se mire como se mire, es un texto que presupone la práctica del juramento en el pueblo de Dios. Ahora tenemos también no solo la ley, tenemos la costumbre. Y en la costumbre, sin embargo, hay evidentes peligros en el juramento. El solo hecho de requerir juramento para cierta clase de promesas de envergadura tiende a hacer que la gente no se preocupe de ser veraz en caso de promesas menores hechas sin juramento. Le parece que no es tan grave mentir cuando no ha habido ningún juramento. Por otra parte, con el fin de afirmar la veracidad aún en asuntos de poca importancia, el uso de los juramentos puede irse extendiendo hasta el punto de formar parte habitual de las conversaciones diarias, aún en las más triviales. Esto es lo que había pasado en pactos vitalicios, enlaces matrimoniales y otros asuntos de similar entidad. En cambio, en tiempo de Jesús, en la época que él vivió, la gente juraba cuando a todas luces no era necesario. Esta trivialización de los juramentos a su vez hacía que los que eran verdaderamente serios tuvieran cada vez menos valor real. Pero aún más grave, los judíos habían convertido el uso del juramento en la más refinada hipocresía. Esta es la parte que era muy fuerte en la época bíblica. En un auténtico sistema por el cual eludían decir la verdad y cumplir con lo prometido. Así habían logrado que el juramento dado inicialmente para reforzar la veracidad llegase a ser un medio para diluirla. Esto es difícil de entender y requiere una explicación más detallada. Para empezar, había cambiado el énfasis de las leyes. Por ejemplo, donde en Levítico 19:12, entendido como el énfasis correcto, decía: no juréis en falso por mi nombre. Ellos leían: no juraréis en falso por mi nombre. Solo le cambiaran el verbo y ya, ahí que terminaba. Es decir, allí donde la intención de Dios era la de prohibir toda clase de falsedad de los juramentos, los judíos venían a decir que la falsedad era
admisible siempre que el juramento no mencionara el nombre de Dios, o donde Números 32 dice, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento, no faltará a su palabra. Es decir, mientras que Dios exigía el cumplimiento fiel de toda clase de voto o juramento, ellos decían que el cumplimiento era obligatorio solo en el caso de votos hechos a Dios o de juramento en lo que Dios había sido explícitamente invocado. Bueno, qué importante poder hablar de este asunto de los juramentos. Sin embargo, estamos en la primera parte y seguiremos hablando de ello para ampliar mejor el contenido de la noche. Así que el pastor hermano Abdiel López viene con nosotros para seguir hablándonos del tema y esperamos haber disfrutado esta parte juntamente con ustedes. Dios les bendiga. Bendiciones, mis amados hermanos, qué bueno poder estar una vez más con ustedes y seguir hablando sobre esta parte de los juramentos. Ya Pastor Eliseo nos introdujo en esta manera de pensar y entender de pronto de la audiencia en la que se está desarrollando este evento allá en el Sermón del Monte. Toca que hablemos ahora un poquito acerca de los tipos de juramentos y leer el versículo capítulo 5 de Mateo, versos 36 al 34. Me permito leerlo para ustedes en la versión de la Nueva Traducción Viviente y dice: pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Con el paso del tiempo, estos tipos de juramentos habían llegado a ser, la comunidad religiosa, los fariseos habían desarrollado como ciertas categorías de juramentos, y cada categoría daba como un grado de obligatoriedad en el cumplimiento del juramento. Según era el objeto invocado o el nombre invocado, así era la obligación de cumplirlo. Y algunos votos, por ejemplo, nombraban específicamente a Dios, y esos votos exigían un cumplimiento absolutamente obligatorio. Otros eran casi obligatorios, otros no eran tan obligatorios, tan vinculantes, y otros pues no había problema si se cumplían o no. Estas clasificaciones tienen como trasfondo o son como puestos como ejemplo por Jesucristo en los versículos que ya mencionamos. Acá, por ejemplo, en el verso 34, que dice que no juren por el cielo, ¿verdad? En el verso 36 habla precisamente de ni siquiera por la cabeza. Es como poner dos extremos muy distantes, pero que encerraban un todo. Pero de una manera más clara es una denuncia contra los escribas y los fariseos. Solo para que podamos entender este tipo de denuncia, en el capítulo 23, versos 16 al 22, va a decir cosas como, no lo voy a leer todo, pero algunas cosas. Guías de ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos, tontos, que es más importante el oro o el templo que lo hace sagrado. Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cosas como esas son denuncias directas que Jesús hace en contra del pensamiento religioso. Y es que es triste que la religiosidad esté tan metida en la devoción a Dios, en la fe cristiana incluso, que se nos olvida lo esencial, se nos olvida lo
lo básico, se nos olvida lo que realmente Dios ha hablado. Y por eso este solo capítulo 5 nos enseña cosas muy profundas que llevamos varios meses estudiando y todavía vamos a seguir, porque la idea es completar el Sermón del Monte, los 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que por algunos es conocido como la esencia del reino, como las reglas del reino, donde el Señor establece algo muy puntual de lo que espera de su pueblo. Acá en estos versículos que leí vemos que los judíos consideraban más importante jurar por el oro del templo que hacerlo por el templo mismo, y por la ofrenda del altar que hacerlo por el altar mismo. Y eso era como tener ciertos compromisos, ciertas categorías, y en nuestra vida cotidiana nosotros también tenemos ciertas maneras de usar para dispensarnos de alguna oportunidad cuando no vamos a cumplir un compromiso. Porque no es lo mismo decirle a alguien, no tengas pena vos, allí voy a estar. Uno asume un compromiso más serio. Pero si alguien le dice, primero Dios llego vos, entonces sabemos, casi inferimos que lo más probable es que no llegue. Y todavía ponen a Dios de por medio. Entonces, es una manera muy, muy coloquial de hablar, pero que refleja lo que estamos a punto de conversarles, porque aquí en el capítulo 5 no podemos saber exactamente lo que decían acerca del cielo, de la tierra, de Jerusalén o la de la cabeza misma, que eran los objetos invocados en los juramentos. Solo vemos que hay distinciones que Cristo cree que son absurdas, puesto que todo, en el fondo, todo involucra a Dios. Por lo tanto, no importa lo que usara, seguían siendo vinculantes. Creo que el Señor aquí está tratando de hacer referencia a la forma en la que nosotros nos podemos mostrar como personas confiables para otras. Pastor Eliseo usó otro término que podría caber en otra categoría, porque él decía, por ejemplo, de esta persona con la que hizo un negocio, un pacto de caballeros. ¿Qué más obligación tiene? Sí, vos, yo lo cumplo. Primero Dios lo cumplo, o hagamos un pacto de caballeros. Ya tenemos 3 categorías en una forma muy cotidiana de hablar. ¿Qué es lo que el Señor entonces quiere hacerlo? En este caso, vamos a ver, por ejemplo, estos 4 ejemplos que pone. En el verso 34 dice, no juren por el cielo, que es la morada de Dios, el lugar donde Dios tiene su trono. Por lo tanto, jurar por el cielo es tan vinculante como jurar por Dios. Como Jesús mismo dirá posteriormente a los fariseos, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Literalmente dice en el verso 23, en el capítulo 23, verso 22 de Mateo, y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, cuando hablaban del cielo, estaban hablando de Dios, es lo que está diciendo el evangelista Mateo acá. Hablemos de la tierra. En el verso 35 nos va a decir, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Entonces, dice acá, le quiero leer este pasaje de Isaías, porque Dios dijo de esta manera, oiga bien, esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podría acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrían ustedes, dice Dios, construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Es lo que dice Isaías 66:1. Dios dijo que como el cielo es su trono, Él está en el estrado de sus pies, o la tierra. Dios está presente en la tierra, Él es su creador. Por lo tanto, jurar por la tierra es involucrar a Dios en el juramento. Esta afirmación de Cristo está muy lejos de la actitud reflejada en el dicho rabínico, que decía, como los cielos y la tierra pasarán, así pasará el juramento que los llama
como testigos. Eso no es, eso es un dicho que ellos tenían, pero el que jura por el cielo o el que jura por la tierra literalmente está jurando por Dios. En cuanto a Jerusalén, que se menciona en el versículo 35, en el Salmo 48 la llama la ciudad del gran rey. Cristo está citando este salmo, y en comparación con los versículos 1 y 2 de este salmo, demuestra que el gran rey en cuestión no es otro que nuestro Dios. Entonces, jurar por Jerusalén es jurar por Dios mismo, que Él es el gran rey de allí. Y por último tenemos la cabeza, que menciona el verso 36. No hay que pensar que no tiene nada que ver con Dios. Nuestra cabeza no es nuestra, pertenece a Dios. Él es el creador, Él es el dueño, Él sustenta, Él nos da la vida. Si usted no es de esta opinión, entonces intente que no le salgan canas. Se puede pintar el pelo, como muchos lo hacen, pero ¿cuántas veces lo tiene que hacer? A mí me gustaría, por ejemplo, que tener ya más blanco el pelo, pero no se me pone. Ya me están saliendo unas que otras canitas, pero no se me pone, ¿verdad? Y hay otros que se las tapan, ¿verdad? Pero de todos modos tienen que estarlo haciendo. No podemos cambiarlo nosotros físicamente para siempre. Es imposible para nosotros poder hacerlo, cosas como esa. Entonces, no tiene razón que nos sintamos como dueños de nuestra propia cabeza. Pronto vamos a descubrir que no podemos hacer eso, cambiar el color de nuestro pelo. Dios es el Señor de nuestro cuerpo, por lo cual aún el jurar por nuestra cabeza le involucra a Él y resulta ser un juramento totalmente vinculante. No importa que invoque usted, todo de todos modos está relacionado con Dios. Es lo que Jesús está tratando de decirles, o está diciéndoles a los fariseos en este caso, y enseñando a su pueblo. La verdad es que Dios siempre está presente con nosotros, siempre escucha nuestras palabras, y tanto si invocamos su nombre como si no, siempre es testigo de nuestras promesas. Él está allí. Él estaba allí presente cuando usted le puso el anillo en el dedo a su esposa y le prometió amor en la adversidad, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, en la salud, y cuando todas las cosas también, usted prometió fidelidad. Él estaba ahí. Quiera usted o no, Él estaba ahí. Y si no lo hizo así, Él estaba ahí presente cuando usted firmó el papel para prometer hacer ese compromiso. Y si no firmó papel, Él estaba ahí cuando usted le prometió a esa mujer que usted se llevó, o usted se comprometió con ese hombre que se la llevó, para vivir en fidelidad. Esas promesas no pasan desapercibidas delante del Señor. Entonces, no podemos dividir las cosas en esta vida, si son espirituales, menos espirituales, no espirituales, casi espirituales. No podemos clasificar los juramentos para que sean más solemnes. Seríamos algo como muy absurdos, muy tonto, si intentamos mantener una doble moral, o si pensamos que en determinadas circunstancias no tiene importancia si uno dice la verdad o no. Yo siempre uso como referencia esta parte. A veces nosotros hacemos bromas y luego decimos, no, son mentiras. Y siempre que oigo, especialmente a aquellos que predicamos, decir son mentiras, y a veces desde el púlpito, no sé, por inercia viene a mi mente que lo que dice la Biblia, que Satanás es el padre de la mentira, y yo al decir mentiras, entonces estoy haciendo eso. ¿Cuándo puede ser una broma? Entonces podemos decir, es una broma, estoy bromeando, porque si estoy mintiendo, entonces estoy honrando a otro, y eso es importante que nosotros le prestemos atención a eso. Entonces, a razón de todo esto, hay algo que es importante que nosotros le expliquemos. ¿Está diciendo la Biblia entonces que no debemos de jurar por nada? Lejos de participar en esta hipocresía de los juramentos, los discípulos deben tomar la determinación de no practicar más el hecho de andar jurando,
Por eso dice Jesús, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, dice el verso 34. ¿Por qué razón? Si regresamos al versículo 5 y verso 8 del capítulo 5 de Mateo, si tenemos hambre y sed de justicia, y si somos de limpio corazón, no tendremos necesidad de reforzar nuestras afirmaciones mediante juramentos. Ya lo dijimos, ya lo hicimos. Nuestra propia integridad bastará para mostrar a nuestros compañeros de que somos veraces, de que sí cumplimos. Dimos la palabra y debemos de cumplirla. Aquí necesitamos explicar qué es lo que está pasando. Y es que otra vez vuelvo a lo que estábamos mencionando antes. El Señor está haciendo referencia a esa comunicación informal que se da entre nosotros, entre amigos, y donde a veces asumimos compromisos que sabemos que no vamos a cumplir. Así que yo le animo a que usted piense bien en la forma en que usted conversa, en la forma en que usted habla, en la forma en que usted se compromete, porque de esa manera usted va a reflejar su veracidad. Yo sé que usted y yo conocemos gente que cuando hablamos sabemos, aunque nos dicen sí, sabemos que no va a cumplir. Ya sea, por ejemplo, usted llega a alguien y le dice, mira, préstame y yo te lo traigo mañana. Nosotros sabemos y la velocidad con la que sacamos el dinero para darle, usted va a notar si tenemos confianza o no de que nos va a devolver ese dinero. Vas a llegar a tal fecha, ¿me ayudas con esto? Y hacemos tantos compromisos donde quedamos mal, porque no somos veraces en lo que hablamos. Entonces, ¿qué es lo que no está diciendo Jesús? Déjeme explicarle algo acá. Algunas personas utilizan estos versículos para prohibir que se jure ante los tribunales. Y es decir, yo no juro porque la Biblia dice que no hay que jurar. Harían bien estas personas en tomar nota de la frase que está en el verso 37 que dice, simplemente di si lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Entonces, de eso se trata. Si Cristo está prohibiendo de una manera absoluta, en toda circunstancia, todo aquello que es más que una simple afirmación por todos los discípulos, tendríamos que negarnos a firmar contratos, letras o cualquier clase de documento que nos vincule. Vaya y usted compre una propiedad y haga trato como se hacían en tiempos de antaño, ¿verdad? Se daban la mano, decía así, y esas situaciones que se hacían en ventas de propiedades y todo lo demás, en el pasado solían hacerse más por necesidad. No había un abogado cerca, era demasiado costoso, la gente no sabía leer y escribir y tenían que depender de la palabra y del estrechón de manos. Pero hoy en día la situación es diferente y usted no puede ir al banco y decir, présteme y le prometo que le voy a pagar, ¿verdad? No, la gente no le va a creer, usted tiene que firmar, tiene que comprometerse, tiene que garantizar. No es de eso que está hablando el Señor. Hay quienes dicen, nuestra palabra tendría que bastar, pero eso sería pecar de ingenuos. Como ya hemos dicho, en una sociedad caída como la nuestra, los compromisos de cierta envergadura no pueden ni deben depender de la sola palabra de una persona. Es más, la misma Biblia habla de tener testigos. Los tribunales hacen bien en exigir un solemne y sagrado compromiso por parte de los testigos y el creyente haría bien en concederlo. No está hablando de eso. Por otro lado, la ley no solo contempla el juramento como un hecho común del pueblo de Dios, tal y como lo hemos visto ya en la Escritura, sino que llega a prescribir juramentos en ciertos casos. Por ejemplo, en Números capítulo 5, cuando se habla del celo que puede sentir el hombre si su esposa le es fiel o infiel, el sacerdote llega un momento en una especie de rito que hacen ahí y bajo juramento le pide a la mujer que jure si ha hecho o no ha hecho lo malo y después le hace beber un vaso de agua con ceniza. Pero hay un juramento prescrito ahí. Esto no es algo que la ley permite, sino es algo que la ley exige. Si los tribunales
si la enseñanza de Cristo quiere decir que bajo ningún concepto debe el discípulo utilizar un juramento en los tribunales, contradice abiertamente la ley cuando él mismo acaba de afirmar que no ha venido a abrogarla, sino a cumplirla. Es lo que ha dicho en los versículos 17 al 19. Y por último, si Jesús estuviera prohibiendo absolutamente el juramento en toda situación, estaría condenando implícitamente el comportamiento de los grandes santos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham confirmó con juramento su promesa al rey de Sodoma y a Abimelech. Eso lo menciona ya en Génesis 14 y 21. Además, exigió juramento a su siervo cuando éste salía en busca de una esposa para Isaac. Isaac asimismo hizo juramento a Abimelech. Jacob le hizo un juramento a Labán. Y con José en Génesis 47 también se hizo un juramento. Se recuerda que las promesas dadas, por ejemplo, por Isaac a Jacob, ya no podían ser traspasadas a Esaú, perdón. Entonces, esa manera de ser era muy importante, que tenemos que asumirla nosotros. Podríamos mencionar muchos otros ejemplos, pero peor aún, Cristo estaría desaprobando la acción de Dios mismo, puesto que, como hemos visto, Él hizo varios juramentos a lo largo de la historia bíblica, especialmente en sus promesas de salvación. Y no digamos que esto fue una concepción divina a la ignorancia. No se trata de eso. No se trata que la gente ignoraba que vivía bajo el antiguo pacto. Por ejemplo, la epístola a los Hebreos celebra con entusiasmo el juramento de Dios a Abraham y el Mesías. En el Salmo 110:4 dice: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una promesa hecha con juramento. Y espera Dios mismo que nosotros también recibamos consolación a través de estos. Por ejemplo, dice allá en el capítulo Mateo 6, más adelante lo vamos a ver, 13 al 18, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno, allá en el Padre Nuestro. Si perdonas a las personas que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces son promesas que están ahí, que se han afirmado. Cuando el apóstol Pablo, por otro lado, llama a Dios por testigo, allá en Romanos 1:9, dice: Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, día y noche. Hago mención de ustedes y de sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Es un compromiso el que hace el apóstol Pablo allá en Romanos 1:9, en 2 Corintios 1:23, en Gálatas 1:20, Filipenses 1:8, menciona ese tipo de compromisos. También cuando hace jurar a Timoteo para ejercer fielmente su ministerio de la predicación, allá en 2 Timoteo 4:1, que dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a estar presente a su reino, te pido encarecidamente. Es una especie de juramento que está haciendo ahí. No hace más que el juramento solemne que pretendía hacer, es colocar a Dios en medio de la conversación con el fin de asegurarle a sus lectores la plena sinceridad y convicción de lo que él dice. Toda esta idea es para decir que en lo informal y lo formal debemos ser cumplidores de lo que decimos. No podemos hacer un compromiso que no sea tan compromiso. Es más fácil decir: mire, hermano, no puedo. Es más fácil decir, pero no diga primero Dios, porque si usted dice primero Dios y no llega, le está echando la culpa a Dios, y Dios sabrá si usted lo hizo o no. Y eso de alguna manera le va a traer consecuencias. A veces pasan cosas en nuestra vida que nosotros decimos: no sé por qué me pasan. Y de pronto a veces pasan por cosas como estas, que usted no es honesto y todavía se atreve a poner a Dios de por medio. Debemos entonces entender que Jesús no está condenando el juramento solemne en situaciones legales, sino está condenando, oiga bien, el juramento impertinente, el juramento profano, el juramento innecesario y con frecuencia hipócrita, usado
para impresionar y para sazonar la conversación ordinaria. En nuestro castellano y en nuestra manera coloquial de hablar, por ejemplo, recuerdo yo en mi infancia que en la escuela uno decía, te lo juro por Diosito y mi santa madre, decíamos. Un dicho muy popular, yo recuerdo en mi adolescencia que usábamos. Y hay gente que hace ese tipo de compromisos, que hace ese tipo, no importa, recuérdese, en toda circunstancia, cada vez que usted y yo hacemos una promesa, ahí está Dios. Él es el mejor testigo. Y por eso, si hacemos un compromiso, cumplámoslo. Si asumimos una obligación, cumplámosla. Si dimos nuestra palabra, cumplámosla. No importa qué tan formal o informal haga. Usted no necesita firmar un papel para sentirse obligado a cumplirlo, porque si usted asumió el compromiso, responda. Esa es la idea de esta enseñanza. Eso es lo que está hablando el Señor Jesús en este hermoso sermón del monte. Vamos a seguir hablando un poco más acerca del juramento, y ahora nos va a guiar en este tiempo nuestro hermano pastor Eddie de Mata. Bendiciones del Señor, mis hermanos. Qué privilegio nuevamente estar acá para seguir estudiando lo que tiene que ver con el Sermón del Monte. Y en esta ocasión, mis hermanos pastores que me antecedieron, pues ya nos han hablado en cuanto al juramento, ¿verdad? Y viendo esto, realmente uno puede ver, ¿y cómo puede llegar a ser una persona que no tienda tanto a estar jurando, sino que pues hable verdad? Bueno, en esta oportunidad ampliaremos un poquito más y estaremos hablando de juramento y veracidad. Y es bien interesante este tema porque cuando lo vemos obviamente no podemos ver para otro lado sino ver a Jesucristo, ¿verdad? A él debemos verlo. Y dice más aún, Jesús está condenando toda manera de hablar que no corresponda a la sencilla verdad. O sea, Jesús no está condenando otra cosa más sino toda aquella cosa que no tenga que ver con verdad, y exige a los discípulos que hablen con sencillez, con integridad, sinceridad y veracidad. Eso es lo que él está haciendo, ¿verdad? Lo que sale de su boca debe proceder de un corazón limpio y sincero. Este énfasis no es para nada nuevo. De hecho, se encuentra con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento. Déjeme leerle algunos pasajes. Por ejemplo, la palabra del Señor dice allá en el Salmo 15, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, dice ahí en ese verso. El Salmo 51, en su verso 6 dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. El Proverbio 12 también nos dice de la siguiente manera, los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento, dice allí el escritor bíblico. Estas son las cosas que debéis hacer, dice este verso. Decid la verdad unos a otros, juzgad con verdad, no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso. Porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Así, eso lo puede usted encontrar en Zacarías 8, puede leer versos 16 y 17, también tenemos como referencia a Jeremías capítulo 5, verso 3, Oseas 4, 1 y 2, Malaquías 2, 6. Estos versos que acabamos de leer y otros más indican lo que Jesús está afirmando, que la veracidad no es cuestión de juramentos, sino de integridad del corazón. Si usted pudo notar, los versículos que leí, mi hermano, esos versos hablan de algo interno, de que la verdad va a brotar de un corazón
¿verdad? Humilde, íntegro, ¿verdad? De eso está hablando acá. Como le acabo de decir, de integridad del corazón. De hecho, la persona que alude mucho a su propia veracidad, que va por la vida con la verdad por delante o afirma que todo lo que dice es la pura verdad, normalmente esa persona no es de fiar. La persona que realmente ama la verdad en lo íntimo no es dada a tales afirmaciones, porque conoce su propio corazón y reconoce la facilidad con que las pequeñas falsedades entran en su conversación. O sea, una persona que ama la verdad en lo íntimo, en lo interno, fácilmente va a detectar cuando alguien anda diciendo que siempre habla la verdad, notará que es una falsedad. Por lo tanto, mis hermanos, todos aquellos, como discípulos de Jesucristo, sensibilizados por Él, deben saber que en la conversación cotidiana no hay lugar para los juramentos. Estos son el arma de la persona carcomida por la duplicidad, que sabe que nadie le creerá sin ellos. Es decir, alguien puede estar, sabe que nadie le cree y por lo tanto necesita jurar. Los juramentos suelen escucharse en labios de embusteros, de personas falsas. Los discípulos deben ser personas veraces. Los que tienen trato regular con ellos deben llegar a comprender que cuando dicen sí, lo que quieren decir es sí. Que cuando prometen algo, lo cumplen. Y que cuando dicen que algo no es cierto, el tiempo les da la razón. El tiempo les da la razón. Entonces, como podemos notar, mis hermanos, como seguidores de Jesucristo, como hijos de Dios, como discípulos de Él, no podemos andar jurando por todos lados con tal de que nos crean y aunque nosotros sabemos allá en lo profundo que no lo cumpliremos. Y por eso es que el Señor, a través de su palabra, apela a nuestro corazón, a nuestro interior, para que cada que nosotros digamos algo y estamos comprometidos desde lo más profundo de nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere y apela a nuestra vida. El apóstol Pablo en 2 Corintios 1:17 dice, tal vez se pregunten, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quieren decir no? Dice el apóstol Pablo. Entonces, Pablo también nos da el ejemplo, ¿verdad?, de que cuando se planifica algo, cuando se compromete uno con algo, cuando uno da su palabra, uno debe cumplirlo sí o sí. Deben sobrarle las afirmaciones de veracidad y los juramentos. De hecho, serían evidencia de algo malo en ellos, aquel que jura, ¿verdad? Está dando a entender que hay algo allí que no está bien, porque como hemos dicho, indicarían un carácter engañoso, una mala conciencia o una propensión habitual a no decir la verdad. Todo lo que es más de la sencilla afirmación de la verdad procede del mal, mis hermanos. Esta última frase puede significar procede del mal o del maligno, es decir, del diablo. El padre de las mentiras, creador de las falsedades. Cuanto más corrompida es una persona o una sociedad, tanto más siente la necesidad de practicar el juramento o avalar sus palabras con otras aseveraciones. En una sociedad sin pecado, toda clase de juramento sobraría. Posiblemente como creyentes nunca utilizamos juramentos en nuestra conversación cotidiana, pero ¿cómo vamos en cuanto a la exactitud y la sencillez en nuestras comunicaciones con otros? Quizás fuera su comprensión de las verdaderas implicaciones profundas de las palabras de Jesús la que condujo a Santiago a emplear su sorprendente sobre todo,
cuando repitió casi en su epístola la condenación del juramento por parte del Señor. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, porque para que no caigáis bajo juicio. Eso nos dice el texto, mis hermanos. Así que Dios nos está invitando, mis hermanos, a que nuestra palabra, cada vez que la demos, la cumplamos y que nos comprometamos de corazón a poder cumplir todo aquello en lo que requiera un compromiso, en lo que requiera cumplir con algo. Que Dios nos ayude y que Dios nos permita a poder cumplir en cada cosa que nosotros platiquemos. Terminamos y oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, al llevarla al terreno de la práctica, por favor. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos y nuestro diario vivir. Con tu ayuda lo lograremos. En el nombre de Jesús. Amén.